integra una gran formación científica y su experiencia espiritual lo llevaba a ponerse al servicio de quien lo necesitara, sobre todo a aquellos que no tenían acceso a un médico fácilmente o aquellos que no tenían muchos recursos. Y él se destacó como docente e investigador, lo que lo hizo ganar mucha fama entre los sectores populares en su país. Él atendió en un punto gratuitamente a los enfermos, pobres. No cobraba un solo centavo y se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos en Venezuela. Él también fue un ferviente católico y por 2 veces trató de ser sacerdote. En 1908, por ejemplo, fue admitido en un monasterio, en el monasterio de Cartuja de Farneta, en Italia, y a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria y le dijeron que se devolviera a Caracas. En un segundo intento, trató de pertenecer a un seminario romano en 1913 y terminó de la misma manera, se enfermó y lo devolvieron. Ya en Venezuela desarrolló pues obviamente una gran labor científica e investigadora y muchos dicen que completó un tratado de filosofía. Y en 1919 José Gregorio Hernández muere atropellado en una calle de Caracas por uno de los pocos carros que circulaban por la Venezuela de aquel entonces. Muerto José Gregorio Hernández, nace el mito y el culto a su figura que llega hasta la actualidad. Y es que al poco de morir, José Gregorio Hernández comenzó a convertirse en un objeto de devoción para muchos en Venezuela, porque pues, atendía a los pobres, era un tipo muy inteligente, y su imagen se encontraba por todas partes, en carteles, en murales, en afiches, y también junto a las camas de los enfermos y las tumbas de los difuntos, para quienes sus seres queridos reclamaban protección. Y en muchos hogares de Venezuela, aún así se adornan figuras pequeñas con la imagen del doctor, enfundado en un traje de chaqueta, con su bigote y un sombrero negro que pues muchos, por lo menos cuando van por las calles tal vez encuentran, o cuando hay una estampita de José Gregorio Hernández. Y voy a pedir a los tuiteros que con nuestro numeral Cartel de Santos suban imágenes de José Gregorio Hernández. La iglesia venezolana llamó a los fieles para que hicieran ese impulso y levantaron sus plegarias para que la Iglesia Católica considerara a José Gregorio Hernández un santo. Entonces ahí es cuando empieza el proceso. Y es que en los últimos años en las calles de Venezuela habían proliferado carteles en favor de primero la beatificación, ya después vendrá la canonización, el siguiente paso. Muchos de estos fervientes devotos hicieron que se ralentizara el proceso, es decir, que se demorara, porque la Iglesia Católica creía que era un santo popular y que ciertos ritos o rituales que hacen algunos supuestos brujos o algunos que dicen ser brujos, pues hacen que se aleje un poco de esa fe católica. Dicen que hay una visión distorsionada de su figura. O sea, en Venezuela sí lo consideran un santo, pero la Iglesia Católica estaba como en ese proceso, y se atribuyen muchos milagros en nombre de José Gregorio. Hay, por ejemplo, el caso de un actor llamado Sócrates Serrano. Él le dedicó en 2019 una producción teatral que se llamaba Gregory, Canal de Fe, y contaba cómo se acercó a la figura de José Gregorio Hernández después de que le diagnosticaran cáncer de colon y lo curó. El expediente vaticano de la beatificación no había avanzado por todo este tema, hasta que los expertos de la iglesia ya determinaron que José Gregorio Hernández es responsable de la salvación milagrosa de una niña llamada Yaxuri Solórzano. Ella había recibido un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre, en un caserío en 2017. Pese al pronóstico de los médicos que le auguraban secuelas permanentes, la niña se recuperó rápida y totalmente, y su madre declaró haberle rezado a José Gregorio en su convalecencia, y la comisión eclesiástica que estudió el caso concluyó que el doctor obró desde el cielo a que esta niña no quedara con secuelas. Ahora pues se ha hecho todo el tema de la exhumación de los restos. Los obispos venezolanos dicen que José Gregorio Hernández tiene y debe ser beatificado en un principio, ya después mirarán el tema de la canonización, y ahí es cuando empieza la noticia. Imagínense que ya la Iglesia Católica
anunció que está aprobada la beatificación por parte de ellos hacia José Gregorio Hernández. Así que bueno. Sí, está confirmada, la noticia ya es un hecho. Ya dijeron que los decretos que darán 4 nuevos beatos a la Iglesia Católica, entre ellos José Gregorio Hernández, pues ya están listos, y es una noticia bastante interesante para toda la fe de América Latina, sobre todo porque ese es un santo que, a diferencia de otro tipo de santos, pues se usa para otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no es que un sacerdote católico use a José Gregorio Hernández para que interceda, sino que lo hacen personas naturales. Estará para los primeros días de abril. Para los primeros días de abril estará beatificado José Gregorio Hernández. El 30, mentiras, es el 30. Estaba pensando los primeros días de mayo, no, sino los últimos de abril. Va a ser el evento 30 de abril, 10 de la mañana, en el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y ese sitio es el centro de estudios donde se graduó y fue profesor. Allá fue donde le pusieron el médico de los pobres. Entonces, José Gregorio Hernández va a ser beatificado 30 de abril a las 10 de la mañana. Buen dato. Bueno, queremos oír historias relacionadas con ese tipo de, llamémoslo, cirugías paranormales, misteriosas, pero que de pronto usted dice, mire, Tripas, en mi casa sí le funcionó a mi papá, a mi mamá. No puntualmente tuvo que haber sido con José Gregorio Hernández. Puede que usted diga, no, mire, fue un brujo que encontramos en un lado y eso le pagamos, y el hombre dijo que esta noche nos iba a hacer un ritual desde su consultorio y efectivamente nos funcionó. Ayer este tema nació en una historia de anoche, donde un hombre contó eso en relación con el bebé que venía en camino de su señora, y estuvieron allá donde una bruja en Barranca Bermeja, me acuerdo que dijo. Dijo que la mujer les ayudó con algo, que tenía el embarazo delicado y que fue a distancia. Y él dice, ella nos ayudó a distancia. Entonces son cosas que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que esto tiene poder? ¿O será que es casualidad? Y el brujo hará quién sabe qué, y por cosas de la vida la persona se mejora o pasa algo y dice, miércoles, mire, no tengo esto, vamos a oír historias. Y cada quien saca su conclusión después de oír esto. Opiniones, ¿el numeral cuál es, Lagunilla, en Twitter? El numeral es Cartel de Santos. Cartel de Santos. Ahí empiecen a dar sus comentarios. Cartel de Santos. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches, Tripas. ¿Quién habla? Mira, Tripas, para dar un testimonio del doctor José Gregorio, hablas con Ludi de por acá, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias, adelante, la oímos. Mira, Tripas, es para dar testimonio de un tío, de mi tío, que una vez estaba grave de los cálculos en los riñones, y el doctor le dijo, o sea, en el hospital le dijeron de que necesitaba una cirugía, porque si no se la hacían, de que él se moría, porque él estaba muy grave. Entonces, a él le dijeron de que el doctor José Gregorio, por medio de, o sea, él tiene como te explicara yo, como una persona, como sí que, o sea, en la tierra él tiene una persona de que intercede, mejor sea dicho, intercede por él. Entonces él fue a un consultorio y habló con la señora que trabajaba con el doctor José Gregorio, y la señora lo citó, y en la noche lo acostaron en una cama solo, en una camilla, y lo vistieron de blanco, y él dice que se acostó, y cuando él sintió de que le levantaban la sábana y que él entre un sueño se fue quedando, y él se durmió, y cuando despertó al otro día, la señora le dijo que no, que ya estaba operado, y él siguió, gracias a Dios, él siguió bien. O sea que usted, después de esta historia de un familiar, usted sí cree absolutamente en esto. Pues mira, Tripas, la verdad que pues yo sí creo por el testimonio de que mi tío da, de que él fue operado por el doctor José Gregorio, y él, gracias a Dios, ya él tiene como unos 20 años de estar bien. Después de estar él grave, que ya él le decían que no había solución, que la única solución era operarlo, o sea, los médicos le decían sacarle los riñones. Entonces él dice que
con el doctor José Gregorio, lo operó y que gracias a Dios él está bien y no hubo que intervenirlo quirúrgicamente en el hospital y no necesitó de sacarle ningún riñón, pues yo sí creo que existe. Bueno, desde la Sierra Nevada, muchísimas gracias. Con ese excelente testimonio estamos abriendo esta noche, 9 de la noche, 20 minutos. Cirugías a distancia, cirugías milagrosas, cirugías gracias a un santo, cirugías gracias a un brujo que desde su consultorio logra hacer un ritual y sanarlo, operarlo a usted. ¿Es esto posible? ¿Le pasó a su mamá? ¿Le pasó a su papá? ¿A usted? ¿Quiere darnos el testimonio? 031-288-4218. Aló, la Mega. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Aló. Alberto Rodríguez. Alberto, bienvenido. ¿Qué historia nos trae sobre cirujanos psíquicos, cirujanos a distancia, médicos milagrosos? Pues mira, Tres Palacios, te cuento que, como te dije en los días anteriores, yo soy hipnólogo, ¿sí? Entonces, una vez, y yo también vendo detectores de metales, o vendía detectores de metales, y llegó un señor que se llama Jairo, y me compró un detector de metales, y dio los diplomas ahí, porque yo estaba enseñándole el detector, y dio los diplomas, y me dijo, ¿y esto qué es? Y entonces yo más o menos le expliqué, dijo, ay, doctor, hágame una a mí, por favor, que es que yo quiero averiguar cosas, ¿qué tal? Por curiosidad, ¿sí? Entonces, esa vez lo hicimos con mi nieto, o sea, mi nieto es canalizador, ¿sí? Y hicimos la terapia y toda esa cuestión, y dentro de la terapia vimos que tenía en las rodillas como unos animalitos robóticos, en las rodillas, ¿sí? El nieto mío los vio. ¿Cómo así? O sea, Entonces, ¿unos nanobots en la rodilla de una persona? Exactamente, en hipnosis aparecieron esos animalitos en las rodillas y en los brazos. Sí, unos animalitos como robots pequeñitos. Sí, unos nanobots se les llama así. Nanorobots, sí, Sí, señor. nanobots. Entonces, bueno, listo, entonces le sacaron, buscamos el responsable, era una entidad de baja vibración, era el dueño de esos robots. Pero, Entonces, espera, un segundo, para continuar con la línea, esto, o sea, ¿usted hizo algún tipo de cirugía psíquica? Porque es que, o sea, estamos hablando, ese es el tema de esta noche. Porque no quiero entrar en tema, no quiero entrar en el tema de fantasmas, porque estamos hablando de cirugías psíquicas, De cirugías. pero Vamos psíquicas. para allá, claro. Sí, claro. Ujú. Entonces, se le sacan esos robots de ahí y como a los 15 días llamó el señor que necesitaba urgente hablar conmigo. Urgente. Entonces yo dije, pues seguramente se le dañó el detector, ¿qué tal? Voy a mirar, a ver, bueno, entonces vino y habló conmigo y me traía una carta donde había una orden del médico de operarlo de las dos rodillas, ¿sí? Y llorando, casi que se puede decir que llorando, me dijo, mire doctor, yo me curé. Y dije, pero Jairo, ¿de qué? Y dijo, es que yo cuando vine a la terapia, yo sufría de esto, y ahora ya me pasó totalmente porque ya fui donde el médico. Mi pregunta mi pregunta sería, ¿cómo sacaron ustedes esos nanobots que usted dice que están en la pierna del hombre? Sí, bueno, cuando uno entra en la psiquis de la persona, en la esfera energética de la persona, le ordena a esas, a esas entidades que están haciendo posesión de la esfera energética con el permiso del paciente, que se retiren, que se vayan. Entonces, esa entidad se va. Pero ¿cómo salen los nanobots? Porque usted me está mezclando tecnología con demonología. O sea, ¿qué tiene que ver un robot que usted dice que estaba en la pierna del hombre? Bueno, esos robots con un demonio o una entidad de baja vibración, como le llama usted. ¿En qué punto? Pero más que eso, el trasfondo es cómo salieron esos robotcitos que usted dice de la pierna del hombre. ¿Cómo los sacó? Porque esa es la ciencia de los cirujanos psíquicos, por ejemplo. O sea, ¿los sacó sin tocarlo? Exactamente. La entidad, al ordenársele, los saca, los elimina, y en ese mundo se ve cuando él los elimina, los saca, inclusive tienen olor. Yo, por ejemplo, le digo al paciente, huélalos, ¿a qué huele? Entonces Pero un momento, ¿y cómo salieron? Esa es la O sea, pregunta. ¿atraviesan la piel cómo? Exactamente, así tal como lo hace José Gregorio Hernández. Muchas veces
sin tocar, o sea, sin abrir, sin nada de eso, hace la operación. Por eso, pero usted dice que esto salió del cuerpo y precisamente que usted se lo puede dar al paciente hasta para que los huela. Mi pregunta es, ¿cómo sale algo del cuerpo sin abrir la piel? Sí, bueno, lo que pasa es que no me he hecho entender. No, en lo físico no sale, pero en lo etérico sí. ¿Sí? Pero O sea, es que yo, o sea, Están ahí dentro del cuerpo y usted hace el trabajo y de un momento a otro desaparecen. pero mi pregunta es, ¿usted cómo desaparece un robot? Porque un robot, usted me dice que son nanobots, entonces eso fue creado por un humano. O sea, un robot no tiene alma. O sea, no tiene cuerpo etérico para entrar en hay su... Hay un responsable que envía esos nanorobots a hacer un trabajo. El objetivo de ese nanorobot es crear dolor. ¿Sí? Y crear dolor, y al crear dolor crea energía para ellos. Entonces, pero ¿quién crea un fantasma? ¿Cómo crea un robot? A eso voy. Porque es que nosotros, por ejemplo, no es un fantasma. ¿Sí? Es una energía. Entonces hay un ser humano que desarrolla un robot para que se meta en el cuerpo de las personas. No, o sea, no es un ser humano, es una energía psíquica, Pero energía como que lo que quiero que usted me explique es cómo una energía crea un robot, porque eso tiene que ser con máquinas y mente humana o inteligencia artificial, pero desarrollada por el hombre. Esa es mi pregunta. No, o sea, ahí no hay creación de robot en lo físico, en lo etérico sí. Pero yo no conozco el primer robot fantasma, es que a eso voy, pero bueno. Pero bueno, entonces al final logró usted ayudar al paciente sin contacto alguno. Efectivamente, cuando llega el tipo después de, diga usted, 2-3 meses, porque yo dije, no, Jairo, hay que esperar porque eso no es así. En 15 días usted ya de por hecho una curación y tal. Entonces él viene después y muy contento y feliz, y diciéndome que prácticamente quedó curado, que ya ha ido a varios exámenes médicos y que ya él no necesita la operación. Bueno, muy bien. Testimonios de cirugías a distancia. Yo lo llamo cirugías paranormales, misteriosas. Gracias a un santo, gracias a un brujo. ¿Gracias a quién es esto? ¿A un ángel? ¿A qué Dios le da a usted el poder de operar a alguien a distancia? Que Laguna, hoy acuéstese en su cama a dormir. Haga esto, acuéstese, qué sé yo, una pijama blanca, las sábanas blancas. Laguna, ponga música de relajación. Y mañana, oh sorpresa, Laguna amanece con un dolor, por decir algo, en el estómago. Y efectivamente fue porque fue intervenido en la madrugada. ¿Esto hasta qué punto es posible? ¿Cree usted en esto? ¿No cree? Si hay un médico escuchando este programa hasta ahora, me encantaría que llamara a un médico a darme su opinión de esto. Y si hay un médico que ha tenido este caso, que un médico no haga los exámenes, vaya a operar a la persona y la persona llega el otro día y el médico haga el examen y no tenga nada. ¿Usted como médico le ha pasado esto con un paciente? Que usted diga, venga Daniel, le vamos a operar de esto, pero ¿cómo así? Que ya no tiene eso, y uno diga, no, si es que así un brujo me operó a distancia. Si hay algún médico que quiera una explicación de esto, también buenísimo. ¿Qué dicen en redes? Sí, miren, no hemos ni lanzado la primera pregunta y la gente está opinando bastante en redes. Leandra Valencia dice, yo fui operada por José Gregorio Hernández y aunque no tenía mucha fe, realmente mi experiencia fue favorable. Nunca pensé que algo así fuera a funcionar. Angie Fuentes, en mi familia operó a 5 familiares José Gregorio Hernández. Quisiera poder comunicarme y contarles la historia completa. La puede redactar ahí en un hilo de tweets y yo ahí mismo lo leo o se comunica con nosotros en las líneas. Elvis Ramírez, me cuesta creer mucho en esto. Está el caso del expresidente Hugo Chávez, tan creyente en esto paranormal y siendo este doctor venezolano murió por cáncer y sufrió durante muchos años. ¿Por qué no se salvó por este doctor? La respuesta es la siguiente, porque Hugo Chávez no creía mucho en los brujos venezolanos, así le cueste a mucha gente creer. Hugo Chávez creía mucho en el tema cubano. De hecho, nosotros aquí pasamos un audio de uno de los babalaos que estuvo cerca a Hugo Chávez y contó los errores por los cuales ninguna brujería le ayudó frente a su tema, a lo que lo terminó matando. Y fue tanto la devoción de Hugo Chávez por la brujería cubana, se le puede decir así, o por los, se me olvida cómo se le dicen a ellos. ¿Qué, la santería? Sí, a los santeros cubanos, que los puso en cargos políticos y en cargos militares.
De eso fue el nivel de confianza que tenía Hugo Chávez hacia los santeros cubanos. Dicen por acá: buenas noches, amigos del Cartel Paranormal. Esto lo dice Ever. Yo creo que es muy posible que alguien logre sanar a otra persona a la distancia, pero más que todo se debe a la fe y a la mente, pues es tan poderosa que todo es posible. Eso lo dice Ever. Suben fotos de José Gregorio Hernández con el numeral Cartel de Santos. Dicen por acá, José Gregorio Hernández, ese nombre lo he escuchado en varios programas. Sí, es que se usa mucho, ese no, es muy famoso. De hecho hubo una película que aquí incluso tuvimos a los actores y todo el tema de esa película de José Gregorio Hernández, que retrataba vida y obra del médico. Evelio Manuel Cárcamo: el doctor José Gregorio Hernández es un santo atípico porque es un santo científico, dice acá. Rocco: doctor José Gregorio Hernández, el único que sanó con el fenómeno de la bilocación, es lo que dice Rocco. Leo Antonio: mi hermana sufría de una posesión demoníaca y un médico que trabaja con José Gregorio la ayudó. Estuvo hospitalizada una semana y al 5.º día el médico le dijo que José Gregorio la iba a liberar, y así fue. El 7.º día le dieron de alta y estaba perfecta. Dicen por acá, perdón, sigo subiendo, están comentando, ya, ahora sí. Mi madre se curó de una artritis, esto lo dice Edna Magnolia, por medio de una operación espiritual. Ella no podía alzar su brazo derecho, sentía mucho dolor durante este proceso operatorio y sentía mucho más dolor donde se realizó la operación. Se hizo a distancia y santo remedio. Siguen por acá, dan casos de santos. Sebastián Izaza lo sube. A ver, ¿qué más dicen por acá? Están subiendo noticias un poco de José Gregorio Hernández, de todo el tema del 30 de abril. Dice acá: si uno cree en santos, milagros y cirugías psíquicas, ¿es válido creer en la energía de robots a partir de fantasmas? Sí, también válido. Gladwin Works: buenas noches. En mi familia el doctor José Gregorio Hernández nos ha salvado muchas veces, pero ante todo la fe en Venezuela. Sus milagros son innumerables. Saludos. Esto lo dice Sandra Pedrosa. Val Ackerman dice: yo recuerdo que mi abuela una vez dijo que a mi tío lo habían operado, creo que de una hernia, que un médico santo o algo así le había hecho algo y le amaneció doliendo, pero ni idea. Ahí dice. El 29 de julio de 1919, en horas de la tarde, José Gregorio Hernández fue atropellado por Fernando Bustamante. José Gregorio cae y se golpea la cabeza con el filo de un andén, ocasionándole la fractura de cráneo. Bustamante lo llevó al hospital Vargas. Eso dice Alba Salcedo. Y Víctor Alfonso Marín dice: yo tengo testimonios de mis padres, pero la verdad funcionó muy poco, que creo que fue la fe de él o porque dejó de creer. Eso es lo que dice Víctor Alfonso. Son comentarios. Si usted tiene alguna experiencia con José Gregorio Hernández, o cirujanos psíquicos, gente que atiende o que cura a distancia, que usa sus poderes, por decirlo así, para curar gente, pues nos puede escribir ya mismo con el numeral Cartel de Santos. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. ¿Quién habla? Habla Diego Sánchez desde Pereira. Diego desde Pereira. Cuéntenos su testimonio o lo que opina usted de este tema. Sí, viejo Dani, hace pocos días le pasó a mi papá. Resulta que mi papá sufría de una trombo en el pie derecho, y lo llevábamos al médico, mi hermano, y ¿cómo te parece que no? O sea, sabían que era una trombo, pero le aplicaban medicamentos, le hacían de todo, no daban con la cura. Resulta que nosotros tenemos unos familiares en Estados Unidos y una tía le dijo que había un médico, pues de estos de hierbas y todo eso, que era del Guamo Tolima. Bueno, él no podía viajar pues por lo que tenía el pie demasiado hinchado y estaba pues en un estado muy, muy malo. Entonces el médico dijo que no, que le enviaran una foto, la fecha de nacimiento y la dirección de la casa, de la residencia. Esto se hizo, se le envió una foto como él la pidió, del cuerpo entero y luego del pie el que estaba afectado, y se le envió la dirección, la fecha de nacimiento, bueno, todo lo que el médico pidió, y se le llevó. Cuando a los días, digamos 2-3 días después, mi papá me cuenta a mí
que él estaba acostado, normal, Sí. en su habitación, cuando él vio una luz. Resulta que la casa es de 2 plantas, ¿sí? Ok. La primera planta es donde él reside con mi mamá, y eso es una tienda también ahí, y la segunda está desocupada. Ellos duermen en el cuarto del fondo, y ese cuarto no tiene puerta, entonces se ve hacia la sala, hacia donde está el negocio. Resulta que se ve una luz, él dice que él ve una luz blanca, que resplandece, pues que él la ve, pero él dice que él no siente miedo, Sí. que él ve que esa luz va como, o sea, que se hace una figura, y que la figura va mirando. Primero pasa a la primera habitación, la de la entrada, luego pasa al baño, y luego pasa a la habitación del fondo, que es donde él está. Resulta que el ser o esta entidad entra, él no se puede mover, él dice que él no se puede mover, pero que tampoco siente miedo. Entra la entidad, él ve una figura, pero más no le ve rostro ni nada, sino que ve una figura blanca. La entidad entra, él dice que levanta la cobija, que le toca el pie, que él siente afectado, que él inmediatamente siente que el ser lo toca, que él siente un frío, pero que también a la vez siente un alivio. Y después de que le toca el pie, sube, él vuelve y lo cobija, y sube hasta el vientre de él, retira la cobija y le toca el vientre, y él dice que él solo sintió que lo acariciaba, y bueno, entonces vuelve y lo cobija, y él Sí. dice que la entidad sale, que cuando llega a la puerta, vuelve y lo mira, y ya sale y se pierde. O sea, de no creer, o sea, como recibir la visita de un fantasma que le hace todo un Exacto. procedimiento y se va y en ningún momento él siente algún temor, ¿no? Exacto, él dice que no, que sentía tranquilidad. Entonces, bueno, eso pasó así. Esa noche él, pues, durmió, y al siguiente día él va y me visita a mi casa y me dice: mi hermano, pues, vio como yo estaba ayer, estaba horrible el pie, y al siguiente día estaba totalmente desinflamado. Resulta que el doctor llama a la que lo contactó, la que está en Estados Unidos, y le dice: su hermano, ya le estamos trabajando en el pie, lo de la trombo se le está trabajando, pero él también tiene un problema en su vientre, en su estómago. Ese problema es grave, pero él no sabía de ese problema, ninguno sabía de ese problema. Él fue el supuesto, pues la entidad fue la que descubrió ese problema, y era un problema, no se sabe, parece que era algo cancerígeno, no se sabe. Y él le dice que él tenía ese problema en el vientre, y que también le iba a tratar ese problema, y que le iba a enviar un medicamento y todo. Y bueno, esa es la historia, mi hermano. Pues de no creer, como todo lo paranormal, pero si a usted le sucedió, es su verdad y es su experiencia. 9:37, de no creer, que llegue un espanto. ¿Qué es lo que llega? Un ángel, un Dios. José Gregorio Hernández. Y entra a su habitación. Interviene su cuerpo y usted se levanta. ¿Ya? ¿Curado? Este tema es bien misterioso, pero interesante, ¿no? ¿Es esto posible? Si usted de pronto no cree en esto, ¿qué explicación le daría? Chévere oír su opinión. Si usted es un médico, ojalá también nos pueda llamar. 031-288-4218. ¿Aló, la Mega? Aló, muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Catherine Blondón. Catherine, bienvenida. ¿Y cuál es su testimonio de esto que estamos hablando? En mi casa, pues, mi mamá y mi cuñado fueron operados por San Gregorio. Operados por San Gregorio. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue? Nosotros somos de Armenia. Y la Gregoriana, son como nosotros le decimos la hermana gregoriana. Ella se encuentra en Circasia, y resulta que nosotros, mi mami es la que cree mucho en ella. Sí. Ella empezó pues con problemas de vejiga y todo eso, y pues la iban a operar, y pues le recomendaron a la gregoriana. Y ella efectivamente fue donde la gregoriana, y pues le dijeron que no, que ella se encargaba de operarla. Pero nosotros, o sea, no se le pagó plata. Lo único que ella nos pidió fue que le hiciéramos un altar. Teníamos que tener una rosa blanca, un velón blanco, y el día de la operación ella debía de acostarse sobre sábanas blancas, pero no vestida de blanco. O sea,
que estuviera completamente sin ropa. Y antes de las 12. O sea, antes de las 12 ya tenía que estar dormida. Y sí, efectivamente fue así, ella se acostó y ella no dice que ella no sintió nada, ella simplemente se quedó dormida y al otro día cuando ella se levantó, ella completamente, o sea, tuvo como 15 días de superatorio. Y ella iba a controles donde la Gregoriana y todo eso, e incluso se le inflamó el estómago, o sea, fue algo realmente como si hubiera sido una operación, digamos, en el quirófano. O sea que usted también, a raíz de lo que vivió su familia, Sí, creemos. ¿cree usted en mucho. eso? Y mi padre, O sea, yo le hago una pregunta. sí. Si el día de mañana usted tiene una cirugía, ¿usted prefiere ir donde la hermana Gregoriana, como dice usted, o usted sí iría al médico? Pues primero iría donde la Gregoriana porque pues fui testigo. Ok. Bueno, interesante, mire. Y ella dice, somos testigos y creemos en esto y ya pasó en mi familia. Y ahí está, si tuviera una cirugía, primero iría donde la Gregoriana. Miren que estos testimonios, esto existe. En los temas paranormales no, uno se encuentra a la gente que dice, que eso es puro cuento, están locos. Pero hay muchos testimonios en este tema, de las cirugías a distancia, las cirugías realizadas por espíritus. ¿A usted le ha pasado esto? Llámenos. Aló, la Mega. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Paola, Paola, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere contar? gracias. Bueno, resulta que hace unos años mi papá tenía cataratas en los ojos, que son como esas manchitas blancas que suelen salir. Resulta que a él ya le habían dicho que pues eso era con operación. Pues mi papá es muy nervioso y él no confía tanto en los médicos, entonces comenzó a buscar pues así como que los médicos naturistas, que los masajistas y todo ese tipo de cosas. En una de esas llegó donde, pues digamos, una brujita, por decirlo así. Entonces, pues esta persona le dijo, ¿cómo no? Usted no tiene que operarse, no se arriesgue a eso, y más bien yo le hago una operación. Entonces, pues mi papá accedió, dijo, bueno, listo, está bien. Entonces, ¿cuáles fueron las instrucciones de esta señora? Pues la operación debía hacerse por algún extraño motivo un 17 de cualquier mes, pero tenía que ser un 17. Y pues en la noche, de 8 de la noche, creo que hasta las 6 de la mañana, algo así, nadie de la familia podía estar en el mismo piso en el que él dormía. Nuestra casa era de 3 pisos, entonces con mi mamá subimos pues a dormir en el último piso. Mi papá se quedó en el segundo piso. Él debía tener 2 velas blancas, sábanas blancas y no recuerdo si dormir también con ropa blanca, no recuerdo, pero sé que pues compramos como todo el juego de sábanas y para la almohada y todo eso. Y él tenía que usar una venda en los ojos durante, si no estoy mal, una semana. Resulta que, bueno, ocurrió la operación, le preguntamos que cómo se sentía, él nos dijo que bien, que se había sentido muy extraño durante la noche, pero pues que al final, digamos que en teoría había funcionado. ¿Qué pasa? Que nosotros pues le seguíamos viendo como las manchitas en los ojos, pero al pasar de un mes, él ya no las tenía, él tenía cataratas en los 2 ojos. Digamos, en el izquierdo estaba un poco más avanzada, digamos que ya se le estaba marcando en el iris, y pues en el ojo derecho pues solo tenía como el inicio, por decirlo así. Y pues ya esa es la historia. Historias, cirugías a distancia. ¿Ha sido usted testigo de ello? ¿Gracias a quién cree usted que se dio? Sí, llamaríamos ese milagro. El médico no tuvo necesidad de poner un bisturí encima suyo. Y usted una noche, mediante un ritual, mediante un rezo, mediante una oración, fue intervenido por el más allá. Historias fascinantes. Ahorita a las 10 vamos a tener un Instagram Live con el padre para hablar de la Semana Santa, que siempre nos gusta como entrar en contexto en estos días, pero también le preguntaré a él qué opina de esto, por qué se dan estos casos. Y luego del live retomaremos con las historias de las cirugías psíquicas, las cirugías paranormales.
La Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Juan Carlos Villada. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué quiere opinar de esto, de estas cirugías milagrosas, llamémoslo así? Hablo con Tripas. Sí, señor. ¿Qué más, Tripas? ¿Bien o no? Bien, muchas gracias. A ver, mi nombre es Juan Carlos Villada de Medellín. Hermano, pues tengo una abuela, en estos momentos tiene 101 años. Ja. Aproximadamente tenía 90 años. Sí. Se sintió muy enferma, le salió un bocio en la parte del cuello. Pues un bocio quiere decir como se le inflama algo de la tiroides. Ok. Dijeron pues que era una enfermedad cancerígena, que había que hacerle operación o que ella fallecía. Y un familiar quiso llevarla pues a un médico que era muy devoto, o que trabajaba con el doctor San Gregorio, y la llevaron, le hicieron unos emplastos, dice mi mamá, le echaron unas cremas, y que el doctor le dijo que se fuera para la casa, que en unas horitas ella se iba a empezar a sentir mejor. Y la llevaron para la casa, la acostaron en la casa, y después de unas horas ella empezó a sentirse normal, a hablar normal, y pues en estos momentos ella tiene 101 años, y la verdad pues ella tiene su altar de San Gregorio, todos los días le pone sus veladoras, todos los días le reza, y acabando de hablar con mi padre, dice que la suegra de él también sintió lo mismo, que tenía la vejiga caída. Sí. Y que también la operó. Entonces, hermano, yo sí soy fiel, la verdad. O sea, usted también, si mañana tendría una cirugía, primero San Gregorio antes que el médico. Tripas, la verdad, yo soy enfermero. Ah, ¿usted es enfermero? Sí, yo soy enfermero de la ciudad de Medellín. Ok. Y la verdad, hermano, sí, yo primero consultaría con San Gregorio, porque sí soy devoto de él, la verdad. Qué interesante, mire, y alguien que Tengo está en el mucho. día a día en el hospital. Sí, tengo muchos amigos pues que son médicos, y creo mucho en todos los que ellos me dicen pues de enfermedades de base pues de los pacientes, pero sí, yo prefiero primero. Oiga, confío plenamente en San Gregorio. venga, y en el gremio así de enfermeros, de médicos, en el gremio de la salud, ¿qué opinan sus compañeros, por ejemplo, sus colegas de este tema de San Gregorio? ¿Qué dicen ellos? Pues Tripa, la verdad, nunca he hablado con colegas o médicos que sepan del tema, no, nunca he hablado con ellos. Quizás pues mi esposa, que está escuchando en estos momentos, es fanática igual que yo de ustedes, y ella fue la que me dijo, es que amor, están hablando de San Gregorio, y pues de una me acordé de mi abuela. Entonces dije, pues si quiere comuníquese, y estaba como una loca llamando para que contara la historia, pero sí, ya, pues primero fue mi abuela, que tiene 101 años en estos momentos y que vive en Risaralda, Caldas. Un saludito por si de pronto me está escuchando, con mi familia, pero sí, fiel creo a San Gregorio, y pues me imagino que más de uno también creerá y dirá que eso es mentiras, pero sí, yo sí creo muy fiel de él. Lo que pasa es que la gente cree que eso de lo paranormal puede ser hasta mentiras. Yo también a veces, pues, también como que dudo un poquito de eso, pero de que hay brujos y que hay de todas esas cosas maléficas, y si las hay, las existen. Pero sí, es muy chévere tu programa, Tripas. Muchas gracias, amigo, allá en Medellín, un abrazo muy grande. Igualmente, Tripas, fue un placer. Chao, pues, la gente en Medellín. 9:49 minutos. Qué tema tan interesante, ¿no? No sé si da miedo este tema, pero por lo menos sí lo pone a uno a pensar mucho.
¿no? Y a los que nos inclinamos más hacia el lado científico de todo. Yo que soy amante de los médicos, digámoslo así, me conocen. ¿Cómo es posible que uno pueda recibir una intervención quirúrgica sin que le pongan un dedo encima? Mediante una oración, mediante unos rezos, unos rituales. Como siempre digo, esto es de no creer, pero claro, respeto el testimonio y la opinión y la creencia de cada quien, ¿no? Increíble esto. Cirugías sin poner un dedo encima y a distancia. Y muchos, obviamente la mayoría que han llamado, hablan de lo que Laguna nos confirmaba que será un santo. Un beato. Un beato, Lo perdón. beatifican. Un beato. Que es como el inicio. El inicio. Como el camino para llegar a ser santo. Exacto. De José Gregorio. Y eso que la mayoría le dicen San Gregorio, ¿no? Sí, claro. Ya de una. Para muchos es un José santo Gregorio. popular. Sí, la mayoría de historias tienen ese protagonista. Aunque si de pronto usted dice, no, lo mío no fue con José Gregorio, sino fue un brujo. Y el brujo a distancia me operó y quién sabe qué ritual hizo. Tenemos tiempo para ver otros testimonios más antes de ir con el live del padre. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, señor, ¿quién habla? Prefiero reservarme el nombre. Tranquilo, ¿y qué quiere opinar de esto de las cirugías, llamémoslas milagrosas? Bueno, yo soy un oyente pasivo, llevo escuchándolos más o menos 15 años, desde cuando el caso de la niña. Sí. Y para mí estos temas más que todo siempre han sido de entretenimiento. O sea, no necesariamente creo en la parte metafísica, ni Dios, digámoslo. Soy de familia católica, pero creo más en un Dios físico que en un Dios metafísico. Ok. De profesión soy biólogo y tengo otros estudios, me inclino por el lado científico, pero me veo obligado a dar testimonio sobre San Gregorio. Resulta que yo tenía una úlcera rectal. Todos los días sangraba, duré como 7 meses sangrando, con dolor en el momento de la deposición, mucho sangrado, es algo supremamente complicado. Fui ante el médico y pues la solución era realizar una operación. Sí. No me gusta tanto ir al médico, soy más bien como miedoso en ese tema. Y ya falleció, lamentablemente, una amiga de la familia, era, voy a decirle, no sé el nombre exacto, como trabajador de San Gregorio, de medios de San Gregorio. Ok. Y ella, siempre que yo llegaba a la universidad, en ese entonces, antes de lo que sucedió, ella me daba unos tarritos de menticol como orados y con oraciones de San Gregorio, y ella me pasaba orando a mí. Y yo pues, listo, así creyera o no creyera, respetuosamente dejaba que ella me orara, me hiciera la oración, y esa era su felicidad, y yo estaba contento también. Resulta que yo estoy en Bogotá en estos momentos. En ese entonces, como le digo, hace como 6 años, duré con esa úlcera como 8 meses, 7 meses, sangrando todos los días, con dolor en cada deposición. Eso que uno dice, ay, Dios mío, quiero morirme. Sí. Algo así por el estilo. Y me acordé de San Gregorio. Y aunque no creía mucho ese día, una noche, pues, yo no me sé las técnicas, que coloque un vaso de agua, que coloque un pañito, que coloque aceite, no sé, la verdad. Yo sencillamente tenía una estampita que me había regalado ella de San Gregorio, y por la noche me acosté, hice una oración, aunque no soy muy creyente en el Dios metafísico católico, como ya les dije anteriormente. Dije, San Gregorio, por favor, ayúdame, por favor, Dios, por intercesión de San Gregorio. Bueno, hice mi oración, muy personal, dormí, y al otro día, o sea, fue un milagro, para mí fue muy raro. Al otro día sentía una escozor, una comezón, una rasquiña en la parte del ano. Y, pues bueno, cabe aclarar, ¿no? Lo único que yo en ese momento dije es, San Gregorio, si tú me ayudas, pues yo voy a dar testimonio, ¿sí? Al otro día tenía una comezón, una rasquiña, como cuando le rasca a uno mucho. Sí. Y
y ya a mí me daba miedo ir al baño, porque era una hora ahí saliendo sangre, doliendo, y cuando fui al baño, exactamente al otro día, se curó. No. Y más nunca, llevo 6 años estando totalmente sano de ese aspecto. ¿Y después fue a hacerse algún chequeo médico o algo y le dieron alguna explicación del por qué fue la cura así milagrosa de un día a otro o nunca volvió? No, en realidad, Tripas, como te dije, yo más bien soy un poquito alejado de los médicos, entonces no, yo no volví a ir. Yo tomé eso como lo mejor que me podía pasar y ya. Eso sí, a cualquiera que me pregunta, le digo lo que me sucedió. Bueno, increíble. Y el testimonio de alguien que dice que mire, que cree que todo esto es más de entretenimiento y que es muy válido, que se inclina más al lado científico, y miren lo que le sucedió con José Gregorio. Pues me alegra oír que está bien ya en este momento. 5 minutos restan para las 10 de la noche. También hasta ahora nos acompañan nuestros amigos de History, grandes misterios de la historia con Lawrence Fishburne. History, Greatest Mysteries. Lagunilla, History y sus misterios. Es 24 de marzo del año 2021. Estamos abordando la noche de hoy un tema bien interesante, como el de las cirugías a distancia, el de las cirugías milagrosas. Pero ya mismo también voy a invitar a el monseñor Andrés Tirado para que se una al programa de hoy, para que se una a nuestro Instagram Live, para que me envíe la solicitud y podamos tenerlo invitado en la noche de hoy para hablar datos curiosos o preguntas curiosas que tenemos de la Semana Santa. Pero aparte de eso también le estaré preguntando al monseñor acerca de las cirugías milagrosas, como lo que hemos venido hablando la noche de hoy. ¿Es posible que mediante un rezo, que mediante un ritual, que José Gregorio Hernández, por ejemplo, el protagonista de estas historias en la mayoría, pueda venir del más allá y intervenir quirúrgicamente en nosotros? ¿Es esto posible? Como todo lo paranormal, ¿no? Es de no creer, pero pues cada quien es dueño de la verdad a raíz de su experiencia. Los que quieran entrar al Instagram Live, conéctense. Estamos en la cuenta El Cartel de la Mega, el Cartel de la Mega, para que dejen sus opiniones sobre este tema que no sé si es miedoso. De pronto es miedoso al que le pasa, ¿no? Que uno, sin creer mucho en esto y decir, ¿cómo así que me va a operar un santo? ¿Cómo así que va a aparecer un espíritu, un fantasma la noche de hoy va a intervenir en mí? Yo creo que si a uno le pasa, ahí es cuando viene el miedo, ¿no? Decir, miércoles, me recuperé, me mejoré gracias a un ritual del más allá. Es bien interesante esto. Entonces los invito a los que nos quieran ver, los que quieran ver al monseñor en la cuenta del Cartel La Mega, bienvenidos. O los que están a través del radio van a oír esta charla bien interesante, repito, datos, la Semana Santa. Luego de esto vamos a seguir en radio con las historias de las cirugías milagrosas. Por ejemplo, aquí dice Yolan, en mi experiencia real, él me operó, dice ahí en el live. Gracias, Yolan, por su comentario. Entonces, y mucha gente habla de esto. Es que, como siempre digo, esto es como... El padre está preguntando si buenas, pues... Sí, ahí está. Digámosle que lo estamos esperando en el live, porfa. Esto es de no creer, ¿no? Que uno dice, venga, pero no, eso tiene que ser casualidad que la persona en ese momento se mejoró y... Pero yo digo, es como lo de los fantasmas. Si fuera solamente el loco del pueblo que cuenta la historia del fantasma, uno dice... esta vaina como que no, pero tanto testimonio, tanta historia, lo hace a uno dudar, ¿no? Para los no creyentes, dudamos. Entonces,
Es un tema bien interesante. Estamos esperando al monseñor, ya ahorita el sonido subirá un poco de volumen. Tan pronto el monseñor me envíe la solicitud, es que muchas veces no la envía. Si no espera que lo conectemos, mire, ahí está, pero sin enviar solicitud es muy difícil. Lo voy a regañar al monseñor. Venga, a ver. Vamos a jalar las patas al Chucky, como dice el al Chucky. Y después dice que es que los live molestan. Y es el Chucky que es necio. Mire, Chucky, llegó el monseñor. Doctor del cartel paranormal de los Chuckys y asociados, muy buenas noches. Es que como no envía como no envía solicitud, monseñor, es muy difícil. Pero bueno, ahí lo invité. ¿Cómo le ha ido? Llevo 3 horas tratando de enviarle solicitud, no mentiras. Monseñor Andrés Tirado, contento de tenerlo porque sus charlas son muy agradables. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, y muy contento también de que podamos hoy reunirnos para hablar un poquito de todo. Sabe el gran cariño que le tengo Dani, Laguna y el cartel, y a todos los que están conectados, que son muy pilos también y que siempre preguntan y quieren saber y aprender sobre el mundo paranormal, el mundo místico, sobre la Sagrada Escritura, la teología. Y pues ahorita que estamos a puertas de Semana Santa, Semana Mayor, de sus misterios. Muy bien, monseñor. Antes de entrar en materia de la Semana Santa, que de verdad es un tema también, que claro, uno diría, uy, no, eso es como clase de religión en el colegio, qué mamera, no. Pero si lo hacemos como hablamos siempre con el padre, eso se vuelve un tema bien interesante, ¿no? El solo preguntarnos, venga, la Semana Santa empezando, ¿por qué la mueven de días? Si es verdad que Jesús sí lo crucificaron un viernes, ¿cómo fue ese tema? ¿Por qué se da esto? ¿Qué hay que hacer realmente en la Semana Santa? ¿O si solo es pensar en fiesta? Todo esto ya lo vamos a hablar. Pero, monseñor, antes de esto estábamos hablando esta noche de las cirugías, llamémoslas milagrosas, de las cirugías que muchos atribuyen, por ejemplo, a personajes como José Gregorio Hernández, como a rituales que de pronto hasta otros brujos logran hacer a distancia para intervenir en uno, digo yo milagrosamente, porque es como si de verdad un fantasma llegara a la habitación de uno y lo operara. Y uno al otro día, ya, resuelto mi caso. Mire, ahorita todavía teníamos una historia de un hombre que nos contaba un problema de úlcera que tenía y llevaba 7 años con ese dolor, sufriendo con esto, que no creía mucho en nada de esto y un día como que le pidió a José Gregorio y al otro día efectivamente ya no sufrió más de la úlcera. Uno dice, esto es casualidad. José Gregorio si llega a la casa de uno en la noche y a veces dicen que hay que dejarle entonces el tarrito de alcohol o unas cositas y las sábanas blancas y él lo opera a uno. Pues padre, ¿usted qué opina? Yo lo llamo milagros. Para mí esto es un milagro que de verdad alguien del más allá, no sé si es de un cielo, de otra dimensión, llega al cuarto, lo opera a uno y se va. ¿Qué opina usted, padre, y qué conoce de este tema? Y Laguna nos da una noticia, ¿no, Lagunilla? Que el próximo 30 de abril algo pasa con José Gregorio. Lo van a beatificar el 30 de abril a las 10 de la mañana. Sí, señor. Muy bien, Lagunita. Entonces, padre, ¿qué nos cuenta? Bien, Laguna. Entonces, padre, ¿qué nos cuenta? Y también el aporte suyo de José Gregorio, lo que quiera decir, todo esto es muy válido. Y ya ahorita pasamos a la Semana Santa. Sí, no, este es un tema que es bien complejo, es bien complicado porque hay algo que es la fe popular. Entonces, la fe popular es muy poderosa en todos los siglos y a través de todas las religiones y espiritualidades. Cuando algo se le mete a alguien en la cabeza, no hay nadie quien se lo saque. Y entre eso están estas operaciones a distancia, que a veces están ligadas con el doctor José Gregorio Hernández, pero a veces están ligadas también al espiritismo y a la santería, que son 2 temas aparte, que tienen vinculación, pero padre, son 2 temas aparte. Perdón, lo interrumpo, no sé si está rozando el micrófono del Manos Libres con su camisa o algo que suena... De pronto sí. Si lo puede sujetar en la mano o algo para evitar ese roce que se volvió a veces incómodo. Listo. Eso. Entonces, ¿mejor? Perfecto, padre. Esos son los chukis que se meten en el micrófono. Sus amiguis que no nos quieren dejar salir en el cartel. Entonces, lo de cirugías a distancia o sanaciones a distancia están registradas desde los pueblos más antiguos, Mesopotamia, Egipto, los griegos,
toltecas, mayas, incas, bueno, hay muchos fenómenos donde la persona estaba enferma y llega, bueno, los médicos lo llaman alucinaciones, donde en su fiebre, en su delirio, en su enfermedad ve que una persona entra y lo opera, le hace cirugía, le hace sanación y al otro día está como si nada. Con la ciencia, con lo que se ha demostrado, los avances tecnológicos y científicos, hay un cúmulo de pruebas de que sí hay algo que la religión o los que estudiamos teología se llama milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que no se puede explicar, inexplicable, algo que sucede sin intervención humana. El médico no puede decir, mire, esto es un milagro, porque la mayoría, bueno, sí, yo tengo amigos y trabajamos con médicos, psiquiatras que son espirituales y me dicen, monseñor, esto es un milagro, pero para la ciencia en general decir que es un milagro no está en sus parámetros como tal, porque eso ya es de materia de fe. ¿Por qué? Porque ellos solo pueden decir, bueno, tenía cáncer y después del otro día, sin saber cómo fue, ya no lo tiene. Y en eso entra la fe popular y la creencia de que hay personas o seres espirituales que pueden viajar a través del tiempo y el espacio y poder llegar a hacer este tipo de sanaciones y también liberaciones a distancia. En ello hay un vasto mundo del tema de los gregorianos, si lo queremos llamar así o le queremos poner ese nombre. Pero yo quiero ser muy claro, una cosa es el doctor José Gregorio Hernández como una figura, un gran ser humano que ayudó muchísimo a la gente en vida, y que después de su muerte se han evidenciado muchísimas apariciones y muchísimos milagros y muchas cosas que han sucedido. Oficialmente hay uno que es con el que lo van a beatificar ahorita, y posiblemente ese caso de la niña pase a ser para la santificación la canonización, porque son dos cosas diferentes, pero va por ese camino que ahorita el 30 el Papa Francisco va a ser la promulgación el proceso de beatificación. Entonces, tenemos que sacar al doctor José Gregorio a un lado, y la fama que él creó de ser una buena persona, de ser una persona que ayudaba muchísimo, que salía a las 2, 3 de la mañana a ayudar a los más necesitados, muchos no les cobraba, era una eminencia, era un científico muy reconocido a nivel mundial también en medicina y en Venezuela. O sea, el tipo tampoco era cualquier médico de vereda, sino que siempre se dedicó por estudiar, pero también tenía una obra social. Él fue también un laico muy comprometido, la tercera orden franciscana, entonces fue muy espiritual. De ahí, después de su muerte, empiezan a suceder muchos avistamientos y manifestaciones de sanaciones y de encuentros donde lo veían a él llegar. Venía con su bata blanca, su maletín, y sacaba los instrumentos, y la persona pues veía cómo lo operaban, y al otro día pues ya la persona salía recuperada. Con la ciencia y con los exámenes y la tecnología que hay en este momento, ya se puede tener una certeza de que la persona estaba con un problema y que después ya no lo tiene. No puede decir el médico, no, es que fue el hermano José Gregorio que vino y lo operó. Lo que puede decir el médico era, tenía tal problema, en los exámenes están, al otro día ya no lo tiene. Entonces, cogió una gran fama el doctor José Gregorio, lo cual se volvió un culto popular, y ahí era lo que empezaba a hablar de este fervor popular, donde lo han enaltecido y lo han puesto muy alto, lo cual muchos también brujitos, y ahí pues y en el mundo espiritista y en el mundo yoruba y en el mundo de la santería lo toman también como un escudo, como la imagen de él, para decir, mire, usted tiene fe en él, nosotros trabajamos con el hombre. Si usted viene acá, aquí trabajamos con el hombre y le solucionamos el problema. Entonces, como popularmente empezó a tener tanta fama y a decir que fulano fue sanado, que el sultano lo visitó,
el doctor José Gregorio, que la hija de tal fue sanada por el doctor José Gregorio, que hay otros también que tienen esa popularidad, pero el doctor José Gregorio tuvo gran impacto social durante muchos años, tanto así que se impulsó ahorita su carrera por mucha gente que está detrás de que él llegue a la santidad, porque políticamente es un aporte muy grande a Sudamérica y a Venezuela por todos los problemas tan terribles que ha tenido, y segundo porque hay una fuerza popular que clama y dice queremos que él sea santo, queremos que él sea santo. Entonces desafortunadamente, y sobre todo en el mundo de la liberación y de los exorcismos y los exorcistas, tenemos en comillas, yo no tanto, pero hay muchos exorcistas, y en este círculo de liberación y exorcismo, apatía cuando hablan del hermano José Gregorio, que ese es el alias que le ponen, hermano José Gregorio, en los centros de espiritismo y en los centros de lo que es la santería y otras corrientes. ¿Por qué? Porque muchos brujitos o gente que se dedica en diferentes corrientes, porque hay de todo, yo no los puedo generalizar, toman la imagen de él y dicen, mire, esto es un centro gregoriano, pero usted entra y entonces ahí hay una recocha de todo, está revuelto de todo, pero dicen, aquí está la imagen, y ponen el bulto y le hacen devoción y dicen que ahí lo sanan y lo liberan a través de José Gregorio Hernández. Eso hace de que mucha gente también haya tenido experiencias muy feas, muy desagradables yendo a estos sitios. Pero como decía, el problema no es de esta persona, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, sino el problema es que tomaron su imagen para usarla para un beneficio personal. Y desafortunadamente hay gente que ha tenido unas experiencias muy feas, muy aterradoras, porque mezclan muchas otras cosas. Y por eso en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, cuando me llegan y me dicen, no, es que yo fui a tal centro gregoriano, o monseñor, ¿qué piensa de tal centro gregoriano? Y yo dije, no, yo no los conozco. Entonces no lo puedo recomendar, tampoco le puedo decir, no vaya. El hecho es que hay mucha gente que toma la imagen de él, que fue una gran persona, y la utiliza para hacer otras cosas. Ese es el gran problema que vivimos, y sobre todo Venezuela y Colombia, otros países también, pero Venezuela y Colombia vive inmerso en esa religiosidad popular, y sobre todo de lo que ha hecho el doctor José Gregorio a través de muchas apariciones y sanaciones y cirugías espirituales, si las queremos llamar así, a otros que toman el nombre y se apoderan de esa marca, llamémoslo así, imagen, el marketing, el merchandising, si lo queremos llamar, para ganar recursos económicos y otras cosas. Padre, si usted mañana tiene una cirugía, ¿primero acude a José Gregorio o al médico? Dios a través de los médicos actúa. Entonces vemos que, por ejemplo, San Lucas era un gran médico, y vemos cómo el pueblo judío acudía a médicos. Entonces yo no me apartaría de la medicina. Por lo general, por ejemplo, yo he tenido casos donde se ha dado, Dios, no digo yo, Dios ha hecho sanaciones de cáncer, por ejemplo. En internet, en YouTube hay varios testimonios. Yo nunca, cuando llega la persona, yo no le digo, no, es que usted se va a sanar mañana y que ese cáncer ya se le va a ir. Yo le digo, empecemos un proceso espiritual, pidámosle al Señor, para Dios todo es posible, hagámoslo con fe, pero usted no me suspenda el tratamiento médico. Entonces, no se vaya a retirar. Si usted está haciendo quimio o radio, usted no lo vaya a dejar. Haga lo que su médico le manda. Yo hago el trabajo espiritual, por llamarlo de esa forma, y se han dado resultados muy buenos. Igual en psiquiatría, a mí me llegan muchos casos que piensan que son posesiones, pero son problemas psiquiátricos. Uno hace todo el estudio, es más, yo me hablo con los psiquiatras, compartimos ideas, el caso, que es la patología, y pues yo le colaboro desde el ámbito espiritual, aún algo de consejería espiritual, psicológico, y se dan avances. Pero la sanación como tal, el milagro lo hace Dios. Pero yo como profesional, llamémoslo espiritual, para darle ese nombre, no puedo denegar
o excluir a la tecnología, a la ciencia, a los médicos en su trabajo, porque es una rama que ellos están desarrollando y yo tengo que respetar ese trabajo. Entonces sí hay muchas personas que van a un sitio, y ese es el gran problema, van a un sitio y le dicen, mire, usted tiene cáncer, usted está en una quimio o en una radio, y le dicen, no, deje todo eso. Está con el oncólogo, con el especialista, y le dice, no, deje esa vaina, eso no le sirve, eso es solo químico. Sí, yo sé que es químico. ¿Qué pasa? Que le prometen el cielo y la tierra muchas veces y no le cumplen con nada, entonces la persona se agrava. Entonces es una cuestión ética, moral muy grave, supremamente grave. Entonces, si la gente tiene esa fe de que el hermano José Gregorio o el doctor José Gregorio los va a visitar, perfecto. O sea, yo no me voy en contra de eso, pero siga su proceso médico, siga su proceso científico. La medicina tampoco asegura nada, pero es mejor tener esa ayuda a no tenerla y exponernos a que le manden a usted un agua de hierbas y que le digan que con eso se sanó y deme 1 o 2 millones de pesos, o que esta noche acuéstese temprano, ponga las sábanas blancas y que yo lo voy a visitar. He tenido testimonios de personas que sí han tenido ese tipo de experiencias y médicamente han confirmado que sí, ya ha desaparecido esa enfermedad o el mal que tenían. Pero yo no puedo generalizarlo y decirlo que en todos los casos sucede lo mismo. Una característica del milagro es que no hay cómo definirlo, no hay cómo atajarlo, no hay cómo controlarlo. Eso es como el mundo paranormal. Uno no puede coger, cuando salíamos a hacer las investigaciones con Daniel, de llegar y decir, venga, citemos al Chucky, sí. Charlas con Daniel, entonces nos vamos a sentar a hablar con el demonio a ver qué nos dice, y toda la noche espere y busque por un lado en los recorridos y no pasa nada, no sucede nada. Pues sencillamente lo paranormal, como lo místico, como los milagros, no hay cómo manejarlos. Entonces es una cuestión que uno no puede prometer ni asegurar, no, es que usted mañana se gana la lotería, no es que usted mañana ya le van a quitar el cáncer, no es que mañana usted ya vuelve con su mujer, porque pues muchas veces ahí hay cuestiones más económicas que de otro sentido. Padre, antes de pasar a la Semana Santa, estaba aquí pensando mientras lo oía yo a usted. Si esto es cierto, y citemos puntualmente a José Gregorio Hernández, para poner este ejemplo. Si esto es cierto que José Gregorio desde el más allá puede venir y operarnos, curarnos, ¿por qué no lo hace con todas las personas que están enfermas? Así no lo pidan. Pongo de ejemplo a José Gregorio, así sean los ángeles, los otros santos, el mismo Dios, el que quieran ustedes citar. Pero si yo estoy en este momento en una cama, adolorido, malo, en una clínica, pero pues no creo en José Gregorio, o ni se me pasa por la mente pedirle si no estoy en el hospital, hospitalizado, con este dolor, ojalá me opere nada pronto, no sé qué, que es que la cirugía se demora, que ¿por qué esos seres no intervienen sino hasta cuando uno les pide? O sea, hasta que usted no va a donde el brujo, hasta donde usted no hace todo para José Gregorio, ellos no intervienen. Es como si dijeran, no, hasta que no me pida yo no actúo, pídame y voy. ¿Por qué no actúan así sea hacia las personas que no creen y no les piden? Hay algunos casos que yo he conocido donde las personas no tienen esa devoción, no tienen esa fe, no tienen ese contacto con José Gregorio, hablemoslo específicamente sobre él, y han tenido manifestaciones donde él se ha aparecido y les ha hecho sanación. Supuestamente es él. Yo no puedo corroborar nada porque yo no estoy ahí, yo no vi nada. A mí me contaron, pero cuando a uno le cuentan varias personas, pues ya le deja a uno como pensando, aquí está pasando algo. Pero sí, Daniel, usted tiene toda la razón. En la mayoría de los casos que yo he conocido, es hasta que van donde el medium, hasta donde van donde el vidente, hasta donde van en el brujo, porque tienen como un pacto, tienen como una alianza con este ser, con este espíritu, el cual va a empezar a trabajar, a ayudarle en ese proceso. Es una cuestión que es amañada, a mi parecer. Yo respeto mucho el espiritismo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, porque yo digo, si es un santo y está en otro lugar, nos puede ayudar, ¿por qué toca ir obligatoriamente donde el brujo?
y muchas veces recibimos sanación, pero a veces no somos susceptibles o sensibles a ver qué es la presencia de Dios, pero Dios en todo momento nos está sanando. A veces tenemos gripas fuertísimas que en otras épocas hubiera llevado a una neumonía y se hubiera muerto. O sea, todos los días tenemos muchas cosas que vivimos y ahí está la mano de Dios, que a veces no somos perceptibles a esa realidad. Sí, hay algo muy amañado, hay algo que es un fenómeno en el cual entonces usted va y tiene que hacer tales cosas y tiene que dar tal dinero para que se logre el milagro y tiene que hacer tales cosas. Entonces también hay algo que se llama efecto placebo, que trabaja mucho la ciencia, la medicina y la parapsicología, sobre todo en los últimos años, que han trabajado mucho con el poder sanador de la mente. Cuando usted va a un médico y el médico le dice tranquilo, usted se va a mejorar, yo le mando tales pastas, tales cosas, no solo es el medicamento, que haya química con el médico, sino también ese engaño que nosotros mismos nos generamos en el inconsciente para creer eso que va a funcionar. Muchas veces la mayoría de los fenómenos paranormales son hechos con nuestra mente. Desafortunadamente, nosotros nos sugestionamos y nuestro inconsciente actúa. La mayoría de cosas que hacemos en el día a día lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, la respiración. Usted respira, pero usted no está todo el tiempo, tengo que respirar, hasta que le dé COVID. Eso es otra cosa, que sí, usted siente que se ahoga o alguna enfermedad respiratoria, pero usted no está, o el corazón, uy, tengo que empujarlo porque si no lo empuja, y así muchas cosas que nosotros hacemos desde el lado inconsciente. Ese es un mundo fascinante. Y ese lado inconsciente, cuando usted llega a un sitio donde usted va con esa seguridad y esa fe, o le han dicho que allá ocurren cosas, llega y el brujo o el chamán o el vidente o el medio, ¿no?, o lo que usted quiera llamarle, le dice tranquilo, mira, hay que hacer esto y esto, tiene que traerme esto y esto vale esto y esto. Entonces usted se va a su casa tal día y entonces lo va a visitar tal entidad. A veces también hay espíritus bajos que hacen ese trabajo, ¿no? Entonces también no podemos sacar de que sea la imagen de José Gregorio o de otro santo, pero que llega camuflado, digamos, es un troyano donde llega ese espíritu bajo y hace esas cosas para que la gente crea también de que hay una sanación, una liberación. Entonces el poder de la mente es muy grande y se sugestionan y viven muchas cosas que a veces es simplemente esa sugestión o ese efecto placebo. Por eso tiene está tan ligado a ese fenómeno de ir y pedir la ayuda, ir a hacer tal cosa, ir a entregar tal dinero. Entonces si usted no lo hace, no van y no le hacen el favor, no le hacen la sanación. Entonces friéguese, mira a ver cómo va a ser, pero si usted no está acá y hace esto, se fregó. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, hasta ahora 10:28 minutos para esta noche de miércoles. Bueno, quería integrarlo al tema que estamos abordando hoy. Ahorita, cuando terminemos este live, seguiremos recibiendo llamadas con testimonios de esas cirugías milagrosas, así lo llamo yo. Bueno, Monseñor, estamos a puertas de la Semana Santa, de los días santos, la gente haciendo cuentas para irse de vacaciones, que ya viene el descansito, que hay el jueves, Viernes Santo, que a pesar del COVID ojalá podamos viajar, salir. Pero siempre me gusta invitar al Padre cerca de la Semana Santa como para que nos regañe, de verdad, para que aprendamos bien el por qué se celebra la Semana Santa, qué se debería estar haciendo en esta época, desde que vi mucha gente el miércoles de ceniza con su ceniza, y hasta donde entiendo, desde ese día hasta el Viernes Santo hay que hacer alguna cosa, algo, eso no solamente, me pusieron la ceniza como para que me vean que soy santo. Bueno, Padre, la Semana Santa, yo quiero arrancar con una preguntita y ahí usted la charla que nos quiera dar de la Semana Santa, y es, mucha gente, hablábamos en estos días de las huacas, y se cree que los Viernes Santo tienen algún poder sobrenatural que hace que las huacas se muestren más, los tesoros. No solamente las huacas, muchas personas creen que el Viernes Santo pasan muchas cosas milagrosas. Pero mi pregunta es, listo, de este viernes en 8 es Viernes Santo. ¿Qué día cae Lagunilla? Como el 2 de abril, si no estoy mal. Sí, más o menos. Tal vez. Sea el 2, el 1, el 3, el 4, que hasta se corre. Sí. Mi pregunta es, si realmente el día que va a ser milagroso es el día en que crucificaron a Jesucristo,
¿cómo damos por hecho que el siguiente viernes es el milagroso cuando los movemos? Por eso es que uno dice, ¿cuándo cae Semana Santa este año? No hablamos puntualmente siempre de, ojo, el viernes, o no, ni siquiera el viernes, que uno dirá, en la fecha tal se celebra el día santo porque ese día crucificaron a Jesucristo. Es la fecha, no es ni el viernes ni nada. Pero es un día que mueven, que alteran, que un día que esta vez cae en abril, que a veces cae a finales de marzo. Y la gente dice, es que ese día es milagroso. Pero es un día que movemos. Entonces, ¿yo cómo sé a ciencia cierta, padre, que el día milagroso es ese viernes que viene y de pronto no es de la otra semana el día martes? Quiero hacer esa pregunta porque se me vino a la mente que estos días hablamos que el Viernes Santo pasan muchas cosas paranormales. Las huacas, se abren portales, una cantidad de cosas, pero yo digo, claro, el Viernes Santo es porque crucificaron a Jesucristo. Pero es un día que movemos. ¿Realmente el Viernes Santo sí es el Viernes Santo? No sé si me hice entender y qué quiere decir de esto, padre, y hablar de la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa es la semana más importante para el cristianismo. Es el resumen o la síntesis cuando revivimos más bien los últimos días de Jesús. Su muerte y su resurrección, que es lo más importante. No es solo su muerte que vino a darnos su vida para salvarnos, sino la resurrección. Ahí está todo el misterio del cristianismo. Sin eso, no estaríamos, no sería el cristianismo lo que es. Ahora, la única fecha exacta, y esto lo dicen muchos especialistas en el tema, de diferentes áreas, de diferentes profesiones, la única fecha exacta que se conoce en la cual de Jesús realmente es la más consolidada, la más segura que fue el Viernes Santo. Aunque lo que dice Daniel es cierto, lo corren. ¿Por qué lo corren? Porque es que no está organizado, porque los calendarios han ido cambiando a través de los años. El calendario juliano, el calendario gregoriano, bueno, en fin, ha ido cambiando y le quitan y le ponen y le suman y le restan. ¿De dónde vienen los calendarios? Viene de el posicionamiento de los planetas. Especialmente hay dos tipos de calendarios que rigen también la cuestión de las cosechas, la cuestión de los inviernos, los veranos, las épocas de más frío, las épocas de más calor, que es el del sol, que es el griego, el greco-romano, que es el que nos rige en la actualidad, y el lunar, que es el de Mesopotamia, el de toda la cultura semítica. Siempre para la cultura judía, la Pascua era la celebración más importante. ¿Por qué? Porque era la celebración de esos 40 años que estuvieron con Moisés comiendo tierra prácticamente, pasando necesidades, saliendo de Egipto. Entonces todo ese proceso a la Pascua, a la gloria, a la tierra prometida. Por eso es tan importante esa fecha para los judíos, que la toma el cristianismo. ¿Por qué? Porque es que ¿quién inicia el cristianismo? Jesús, los discípulos de Jesús, los apóstoles, los padres de la iglesia van construyendo toda la organización estructural oficial de las diferentes iglesias antiguas, por llamarlo de esa forma, hasta que va llegando una que coge más poder, que es la católica apostólica romana con Constantino. Y estas fechas las coge el calendario cristiano, que es el calendario solar, que fue abolido del pagano. ¿Por qué? Porque ya al cristianizar el Imperio Romano, muchas cosas tenían que cambiar, y los nombres tenían que cambiar, y las fechas importantes tendrían que cambiar. Por ejemplo, la fiesta del Sol Invictus, que es el 24 de diciembre, que es cuando termina el invierno y empieza el verano. Para la muerte y empieza el renacimiento. Para la cultura pagana, para el paganismo, era muy importante esa fecha, por eso cogen y dicen, el 24 se va a celebrar el nacimiento del Divino Baby, el nacimiento de Jesús. Entonces muchas fechas fueron cambiadas y los nombres fueron cambiados, aunque hay muchos nombres que siguieron, por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, de Marte, bueno, del dios Marte, en fin. Entonces, ellos, los judíos, tenían muy claro la fecha, su calendario lunar,
cuándo ocurría y cuándo tenían que estar reunidos para celebrar la Pascua. Y esa fecha es inamovible desde que la organizaron. Esa misma fecha, desde tiempo muy antiguo, la siguieron manejando y la siguieron hasta el día de hoy. Por eso es que se sabe que esa misma fecha fue que crucificaron a Jesús. Y fue un viernes y fue desde las 12 hasta las 3 de la tarde, porque hay escritos extrabíblicos que lo avalan. Es la única fecha totalmente segura de que fue ese día. Ahora, ¿cómo lo cambian? Como lo dice Danielito, lo van cambiando cada año. ¿Por qué? Porque lo tienen que acomodar al calendario lunar, porque ya no puede seguir el calendario solar, porque tiene variaciones. Entonces, por eso lo hacen a finales de marzo, a principios de abril. A veces se extiende un poquito más, pero esa fecha exacta en el calendario lunar del día en que se celebra el Viernes Santo es el mismo que se dio la muerte de Jesucristo. Entonces, por eso sí tiene ese valor de que sí es una fecha exacta. Todas las demás son rebatibles. Hay varias que se dicen que son eficaces, pero la mayoría, y usted le pregunta a todos los investigadores PhD que hay del tema, le van a decir que la única es el Viernes Santo. Perfecto. Ahora, el Viernes Santo pasan muchas cosas, y el Viernes Santo hay una conjunción de los astros, y el Viernes Santo hay una revolveración de energías y de fuerzas. Por eso los Viernes Santo hacen cosas negativas, hacen brujería, hacen pactos, hacen invocaciones, porque todos los días que son para Cristo, por ejemplo, los voltean para el demonio. También tiene una vinculación así con, como la hora, de las 3 de la tarde, entonces creen que las 3 de la mañana es la hora del diablo. Exacto, aunque a las 3 de la mañana ocurren muchas cosas en el ámbito paranormal también, pero esto ya es otro tema que algún día lo vamos a hablar. Y el hecho de las huacas, de los entierros, de toda esta cultura que tenemos nosotros, sobre todo suramericana, hispana, porque eso lo traen los españoles, cuando acá se juntan con los indígenas. Entonces los indígenas que tenían esa meta de guardar sus tesoros, no tanto porque valieran realmente un valor, que ellos entendían que tenía un valor, como el que los españoles, los conquistadores o los portugueses tenían, sino que para ellos era las lágrimas del sol, para ellos era algo místico, algo superior. El oro era de los dioses, en todas las culturas prehispánicas. Entonces, esos hallazgos, esas huacas, esos entierros, muchas veces se manifiestan por el cambio de fuerzas espirituales entre lo bueno y lo malo, que es la tradición que traen los conquistadores. Los Viernes Santo se manifiestan. Yo conozco varios casos. De joven estuve guaqueando un rato, no encontré un carajo, pero estuve guaqueando, y sí, el viernes ocurren muchas cosas paranormales, y es preciso para utilizar ese tiempo para sacar esos entierros, para que los cuidadores, porque los indígenas, la mayoría, o los que hay algo que se llama los guardados. Una cosa es la huaca es cuando un indígena guardaba algo de valor espiritual y conjuraba un espíritu, una entidad a guardarlo, a tenerlo ahí. Por eso sacar una huaca es muy complicado y puede haber una contaminación espiritual. Entonces el Viernes Santo daba la oportunidad de que estuvieran más relajados esas entidades, esos espíritus. Cuando son guardados, que era gente que guardaba cosas, estamos hablando que hasta la década de los 40-50, con la guerra de conservadores y liberales, la gente no guardaba en los bancos, no tenía esa costumbre, aunque desde 1800 y más, desde 1500 con los Médicis y con toda la banca europea y los caballeros templarios, habían bancos, pero la gente era descuidada y la gente no le gustaba, no confiaba mucho en el sistema bancario. Entonces guardaban en sus casas, guardaban en las paredes, guardaban en el piso, y muchas veces esos personas que guardaban, si morían,
mientras esa es la teoría, de lo que guardaban tenían que venir a cuidar eso. Y muchas veces ellos no se iban porque esos espíritus se aferraban a eso. Entonces el Viernes Santo le abría como una posibilidad de regalar ese regalo. Entonces tanto Huaca como Guardados habían unas señales. Entonces la gente veía unos pollos dorados, una luz, un fuego que salía. Bueno, hay una cantidad de señales y de cosas que suceden, que a muchos le han sucedido. A mí no me han sucedido. Estoy todavía buscando a ver si encuentro la Huaca, a ver si me sale el Viernes Santo la llamada de fuego. Y bueno, ya ahí no vuelvo al cartel, porque si ya me embambo consigo los lingotes, pues ¿para qué? Muy bien. Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 40 minutos. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna confusión que tengan de la Semana Santa, algún dático que ustedes digan por qué pasa esto, lo uno y lo otro, estamos en Twitter con el numeral Agonía, ¿cuál es? El numeral es Cartel de Santos. Cartel de Santos. Ahí pueden dar la pregunta. Padre, hay una preguntita y es ¿por qué? Se habla mucho del Viernes Santo, pero ¿por qué el jueves también dicen que es Jueves Santo? ¿Qué pasó el jueves? Porque la crucifixión fue el viernes y la muerte de Jesucristo, pero el Jueves Santo, ¿por qué? En la antigüedad, bueno, en muchos pueblos antiguos, pero en el cristianismo el número 3 es el número de perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el trío pascual es jueves, viernes, sábado y domingo. Pero hablamos de Semana Santa, entonces nos han acostumbrado a través del tiempo que Semana Santa es irnos de vacaciones, así está el bicho por ahí, pero vámonos de vacaciones, y es viernes, sábado y domingo, pero no es así. La Semana Santa antes era casi un mes completo de rigurosidad en la oración, en el ayuno, en que no se podía hablar, en que habían muchas cosas que estaban alrededor, sobre todo la Semana Santa. ¿Qué es la semana? Empieza desde el domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y de ahí hasta el domingo de resurrección. O sea, la Semana Santa no es el viernes, el sábado y el domingo, sino desde el domingo de Ramos hasta el otro domingo. Por eso es una Semana Santa. Y todos los días son importantes, pero los más importantes, los más simbólicos, donde hay más actividades, es desde el jueves hasta el domingo. Entonces cada día tiene una organización y cada día tiene su importancia. ¿Qué es lo que sucede? El viernes es el momento más esperado, más fuerte, porque revivimos los momentos donde Jesús es crucificado para salvarnos. O sea, Él paga con su sangre para darnos la vida eterna. Y de ahí viene el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces ya sábado y domingo, que ya es lo que es al terminar el sábado, y el domingo pues la vigilia de resurrección, de Pascua. Entonces es muy importante estos días. El lunes es importante, el martes es importante, el miércoles. Ahora viene una preparación de 40 días. Ahí se acaba el calendario con la resurrección de Jesús y empieza de nuevo el calendario. Por eso es tan importante. El centro de la liturgia, de las fiestas, de la organización, de las celebraciones de todo el año de la iglesia es Semana Santa. Y diciembre, el 24, porque pues es la conmemoración del nacimiento. Pero la iglesia en sí, lo más importante es lo que Jesús viene a dar. Viene a sanar, viene a liberar, viene a profetizar, viene a hablar del reino de los cielos, pero lo más importante fue su vida, su pasión, por eso es la semana de pasión, el fin de semana de pasión, su muerte y su resurrección triunfal, porque ahí se basa todo el cristianismo y todo lo que creemos, y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la preparación de los 40 días antes con lo que es la imposición de la ceniza, que este año fue muchísima gente, pero muchísima gente no sabe ni siquiera por qué se la ponía, pero salía porque se veían bonitos. Entonces, no, tenemos que, pues, ¿por qué se la pone? No, porque es que mi mamá se la ponía, y si no llego a la casa con la ceniza, pues me regaña. O es que mi abuelo lo hacía, entonces si voy a la oficina o voy a mi casa a tal lado y la tienen, y si yo no la tengo, pues yo me siento como que en el lugar equivocado. Pero todo eso son rituales que nos conectan a todo lo que Jesús hizo. Entonces, la cuaresma viene 40 días
de preparación desde la imposición de la ceniza, miércoles de ceniza, hasta el domingo de Ramos, cuando inicia esa semana que es la más importante. Esos 40 días, padre, realmente si uno hiciera lo que se debería hacer, que usted dice que inicia con la ceniza, ¿cómo debería ser realmente? ¿Qué deberíamos estar haciendo desde ese día que nos pusimos la ceniza hasta la Semana Santa? ¿Qué es lo que se debería hacer? Con el tiempo ha cambiado mucho la rigurosidad. Sí, a eso me refiero, religiosa. digamos, si fuéramos a la antigüedad y usted dice, bueno, se ha perdido esto. En la antigüedad tocaba encerrar a Daniel por allá en la mazmorra y que se diera duro. Pero bueno, pero yo sí todavía, pero yo sí escucho gente que todavía que hacen ayuno, que no pueden comer carne, que no sé qué cosas. Digamos, sin irnos hasta lo estricto, ¿qué sería como lo normal que debería ser un creyente? El catolicismo se ha vuelto muy light, se ha vuelto muy circunstancial, y más ahorita pues con el problema de que no podemos celebrar en los templos en una forma activa como se hacía en otros años. Pero en los últimos años, si usted hace un análisis de 30 años para acá, 50 años para atrás, las circunstancias eran muy diferentes y había un respeto hacia la Semana Santa o Semana Mayor, había un respeto realmente en la Cuaresma. Los días eran de oración, los días eran todos los días de ir a la Eucaristía, eran días de hacer el rosario, eran días de ayuno, era un ayuno. No es que el ayuno light, no, era un ayuno donde usted agua y pan todo el día, donde usted el viernes era prohibido comer carne. Usted tenía que ofrendar porque el viernes conmemoraba la muerte de Jesucristo. Entonces usted no podía comer carne porque tenía que hacer un ofrecimiento. Eso todavía se hace, pero nosotros no somos como los islámicos o los judíos, por ejemplo el Ramadán, que cuando van a la mezquita y aguantan 8 días hambre, o se hacen ayuno 8 días. Usted le dice a los judíos, y muchísimos judíos hacen sus ayunos, sus oraciones, dejan días específicos para adorar al Señor. Nosotros somos muy light, sobre todo los católicos. Los cristianos no celebran totalmente la Semana Santa, pero ellos tienen también sus equivalentes. Pero se ha perdido tanto el sentido de ofrecimiento, de estar en sintonía con lo que se está haciendo. Por eso ya se habla de Semana Santa, parranda santa. O sea, se habla es, yo quiero ir a pasear, yo quiero estar con mi familia, llevo un año encerrado, quiero salir, pero ya lo espiritual del hecho de celebrar está ir con el calendario litúrgico, con las celebraciones de la iglesia, con el respeto a estas fechas. Eso se ha perdido muchísimo. ¿Y eso lo convertiría a uno en pecador? ¿Sería mal visto por esos seres que están allá en un cielo cuidándonos, que digan, usted está de fiesta un viernes? ¿Ellos preferirían que uno estuviera ya de rodillas o algo así? ¿Usted qué se imagina, padre? Dios nos da el libre albedrío. No es que usted haga esto y entonces usted es pecador. No, eso no fue, la mentalidad de Dios no es la mentalidad humana. Y Jesús se lo explicaba mucho, lo explica mucho en los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, que estamos leyendo en estos días. La profundidad de hacer las cosas por convicción, por fidelidad a Dios. Uno no las hace porque es un Dios condenador, y entonces pilas, hermano, si usted no come, si usted come carne el viernes, le mando un rayo para que lo parta en dos. Es que ya no lo quiero, usted ya no es mi hijo, lo desheredo, lo aborrezco, quítese de acá. No, porque Jesús mismo viene a transformar una malinterpretación de la Sagrada Escritura. Los fariseos, sobre todo, los maestros de la ley, los levitas, tenían la Escritura a rajatabla. Entonces, si usted no se lavaba las manos antes de ir al templo, usted se condenaba, usted está en pecado mortal. Si usted no iba a hacer tal ofrenda, hermano, usted se condenaba, porque ellos solo veían la ley como algo conductual, hacerlo. Si yo hago esto, le va a agradar a Dios. Si yo hago lo otro, Dios me va a querer. Jesús viene a explicarles a ellos que no, eso no es lo que Dios quiere. Ahora, cuando usted ama a alguien, Jesús dice, si usted guarda mis mandamientos y me ama, yo vendré a usted y lo sanaré, lo liberaré, lo prosperaré,
estaré con usted, lo acompañaré cuando... Los seres espirituales y que pueden llegar hasta donde nosotros para operarnos. ¿Creen ustedes en esto? ¿Es esto posible? ¿Lo vivieron ustedes? ¿Tienen un testimonio? De pronto con su mamá, papá, hermanito, usted. O de pronto usted dice, no, eso es imposible, yo no creo en esto debido a esto, lo uno y lo otro. Pero unos testimonios de no creer, de verdad increíbles, los que tuvimos en la primera hora antes de hablar con el monseñor, de verdad que lo dejan a uno, ¿no?, pensando, como todos los temas paranormales, esto existe, esto es posible, porque a mí no me pasa, porque a ellos sí. Bueno, cada quien con su verdad a raíz de su experiencia. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? José Ruiz. ¿Con José Ruiz? José Ruiz, José Vicente. José Ruiz, se lo vi un poquito mal. José Ruiz, su testimonio, ¿qué quiere decir de esto de las cirugías milagrosas, llamémoslo así? Bueno, mira, Dani, lo que pasa es que yo cuando tenía la edad de 12 años, recuerdo que fue algo muy marcado una etapa muy marcada, porque yo tuve un problema en el corazón. Resulta que mi mamá me iba a ver y dijeron que en un momento me iban a operar el corazón abierto. Entonces, con la fe de mi mamá y esas cosas, volvió una señora, una vecina, que le dijo que me llevara a una parte del Atlántico, un pueblo del Atlántico. Que ahí había una señora que hablaba con el doctor José Gregorio. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hablan con el doctor José Gregorio. Resulta que, bueno, mi mamá, no fuimos. Yo recuerdo porque, como le digo, fue algo que me marcó, porque, que fue mi niñez, que yo no podía ni correr ni nada de eso porque me ahogaba y esas cosas. Entonces yo iba donde fuimos. Yo le mandaba unos remedios y tal, hasta que un día fuimos y ella dijo, tal día tiene que venir que lo vamos a operar. Le dijeron así a mi mamá. Bueno, ese día fuimos, fue un domingo, recuerdo eso. Sí. Ya fuimos. Cuando llegamos, recuerdo que era una habitación. En la habitación habían varias camas. Resulta que la doctora, supuesta la primera que hablaba con el doctor, me dijo que nos acostáramos ahí, que no íbamos a dormir. Resulta que en ese recurso de sueños, no sé si, yo me duermo. Resulta que yo sentía que me tocaban, o sea, como que alguien pasaba y me tocaba los pies. Me tocaba los pies, el pecho. Resulta cuando salimos de la operación, la señora dice que teníamos que ir subiendo y esas cosas. Cuando yo llegamos a la casa en la tarde, yo tenía una cicatriz, como especie de una cicatriz en rojo en el pecho. Sí. Como si en realidad si me fueran operados el corazón abierto. Bueno, resulta que a los meses seguimos yendo al médico, la terapia normal, que llegaron al final de que no me iban a operar, que iba a seguir con un tratamiento normal. Oiga, yo le hago una pregunta, o sea, aparte del milagro, ¿le quedó el rastro de la cicatriz? Sí, no, en el momento no fue una cicatriz, como un rojo, así especie, como si en lado, como cuando tú vas y te operan y te mueves casa. Tú sabes que tienes una cicatriz ahí, pero no está ahí, tú no la tienes. Eso es un rojo como una marca. Ok, pero sí, como si hubieran manipulado esa zona. Sí, hubiera manipulado. También recuerdo de que estando en esa habitación había un muchacho que sí recuerdo de que era un poquito mayor que yo entonces. Y él, la doctora, la muchacha supuestamente que hablaba con el doctor le dijo, por ningún motivo se salgan cuando tengan medio de la cirugía porque correrán riesgo, algo así. Entonces cuando nosotros entramos, que supuestamente nos están anestesiando, que supuestamente nos duermen en la habitación, el muchacho se sale. Y yo en medio dormido empecé a escuchar gritos como que el muchacho como que le se desmayó y esas cosas afuera del supuesto cuarto. Entonces yo le pregunté a mi mamá que esos gritos que escuchaba y ya me contó que era un muchacho que se había salido y se había desmayado. Bueno, pues mire estas historias. Cirugías milagrosas, espíritus, fantasmas, santos, vienen desde el más allá y nos operan. ¿Qué creen ustedes de este tema tan increíble, no? Tan paranormal. Bueno, son testimonios, pero a la vez también tenemos invitados que aportan
a la noche paranormal diferentes investigaciones y temas que de pronto usted dice, por fin este invitado habló de extraterrestres, habló de brujas, habló de duendes. También tenemos de todo un poco. Un abrazo a un carro que está ahí oyendo el cartel de la Mega. Que le vaya muy bien. Los robots. Lo hemos inclinado más hacia estos milagros, hablando de José Gregorio Hernández, que tantas personas dan testimonio de este hombre que fue muy bueno en vida y que ahora creen que puede llegar hasta su habitación a curarlo. ¿Es esto posible? Quiero oír su historia, llámenos al 031-288-4218. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Fernando Camargo, Daniel. Fernando, bienvenido. ¿Qué testimonio, qué opina usted de estos milagros? Pues bueno, tengo un testimonio de José Gregorio, pues eso fue como hace más de 30 años. Mi hermano tenía un problema de riñón y pues mi mamá creía mucho en José Gregorio. Entonces pues le alistaron todo, la sábana y alcohol y toda una habitación. Y uno pues al otro día entraba y sí olía mucho alcohol y todo eso, como si hubiera hecho algo, ¿no? Pero así fueron varias veces fue así mi mamá que hizo esto, y a mi hermano pues se sentía, ¿no?, que hubiera hecho alguna operación. Sí. Pues ahora mi hermano tiene insuficiencia renal, porque el problema que tuvo en el riñón, no tener todo el tiempo, se le pasó al otro, y entonces perdió los 2 riñones. La verdad no funcionó lo de Gregorio. Vea esta historia hacia el otro lado, Lagunilla. O sea, ¿se confiaron de eso? Sí. Y cuando no se le llevó al médico, y entonces la infección que tenía ahí se le pasó al otro y perdió los 2 riñones. Jue madre. Entonces ahora pues no tiene ninguno. Vea pues, oiga, y en ese entonces, ¿por qué después de lo de intentar con José Gregorio no fueron al médico para ver cómo seguía eso evolucionando? ¿O dejaron pasar mucho tiempo y ya cuando fueron les dieron, no, usted está gravísimo? Sí, no, ya después es que fueron varios meses. O sea, siempre pasó harto tiempito con el cuento de Gregorio, de que no, que le iba a curar, Ya después de que, pero que no se le dio nada, entonces sí se fue al médico. El médico le hicieron un tratamiento, le metieron una sonda por el pene, sí, para ver si le podían destapar o no sé qué, el conducto. Sin embargo, no funcionó. Entonces el problema fue que se le pasó la infección al otro lado. Entonces perdió los 2 riñones. Ahora, usted que vivió esto, oyendo tantos testimonios de personas que dicen que esto sí funciona, ¿qué creería usted que pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ocurrió el milagro? ¿Por qué no vino ese ser desde el más allá para curarlo? Pues sinceramente no sé. Ahí usted cree, sé, porque usted... he estado escuchando el programa y he escuchado pues no solamente en el programa, usted busque testimonios de José Gregorio y hay miles. Sí, hay cientos. Yo sí, porque eso también he escuchado, pero en este caso no funciona. Por eso le pregunto, ¿pero usted sí cree que ocurren esos milagros o usted cree que no ocurren, por eso a usted no le funcionó y lo que le pasa a la otra gente, no sé, usted dirá, es la mente, es alguna cosa, o usted sí cree en esto? Pues yo considero más que mi mente, porque la verdad yo no creo mucho en eso. Claro que en ese tiempo yo tendría como 17 años. Pero hoy en día usted no cree en eso. No, yo no creo. Y una persona que de pronto está enferma de algo y hoy hace el ritual y preciso mañana ya está bien, ¿qué creo? Porque sería mucha... Me hace que más como psicológico, que no es tanto... O sea, que logra sanarse debido a la mente. Un placebo. Sí, es más psicológico. O sea, pone tanta fe en el ritual que se autocura. Sí, puede ser más bien así. O de pronto siente curación, pero realmente no está curado. Muy bien, bueno, mire una historia desde el otro lado. 11:35, las historias de las cirugías milagrosas, de los santos que vienen desde allá a intervenir.
nuestro cuerpo físico y curarnos de algo. ¿Cuál es su testimonio? ¿Le ocurrió algo similar a alguien en su familia? La Mega, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? ¿Hablas con José? José, su testimonio, su opinión frente a esto que estamos hablando. Claro, Tripas. Bueno, mi testimonio va a ser mucho tiempo atrás. Básicamente, pues yo cuando tenía 9 años, mi madrina, bueno, eso viene como de parte de mi madrina. Yo vengo del campo, pues básicamente me vine a vivir desde pequeño. Yo nací pues con muchas dificultades. Yo soy mellizo de una hermana, entonces pues ella básicamente pues al momento de nacer pues yo nací con muchos problemas de salud. Sí. Nací con un pie básicamente pues fue deforme. Tenía dificultades para sentarme, pues nací con muchas dificultades. Pues mi madrina pues tenía muchos conocimientos en esto de homeopática, de homeopatía, conocimientos de eso. Entonces ella me decidió llevar donde el hermano José Gregorio y pues básicamente sin yo que me acuerde mucho, pues yo al momento de llegar, ella básicamente era una señora vidente, una señora ya de edad, el hermano José Gregorio pues era básicamente una imagen muy obesa, una imagen muy básicamente muy grande, o sea, Sí. grande como 1 metro, y pues básicamente pues, yo sin llegar y tomar asiento, dijo, usted tiene esto, o sea, me dijo todo impresionante, pues, dijo, mira, usted tiene muchos parásitos, tu sangre es esto, tómate esto, te voy a operar, tienes un problema en el músculo de la pantorrilla, creo que es. Ok. Derecho, te voy a hacer esto, pon en tu mesita un vaso de agua, alcohol, una minor, unas tijeras, etcétera. Entonces, pues, bueno, pues llegó, mi hijo te va a operar tal día. Bueno, yo llegué, me acosté, mi madrina me dijo, cuéstese así, y pues básicamente, pues, me acosté, normal. Nosotros íbamos en un segundo piso, mi madre decía, bueno, trate de no bajar, siempre que golpee la puerta, no baje. Y pues un día duraron tanto, mi hijo dura en cama máximo 7, 8 días. No se pare a nada, yo todo lo que necesites, pues ven y yo te lo paso a la cama. Y bueno, está bien. Y un día pues duraron tanto golpeando la puerta, pues que bajé de inmediato, pues porque no abrían la puerta y todos no, que abran la puerta, y bajé. El momento de bajar ya iba llegando como al último escalón y sentí como un fuerte dolor, fue un dolor inmenso, como si me hubieran destemplado la pantorrilla derecha, como si hubiera tenido ahí una abertura, y pues fue tanto el dolor que básicamente renco, o sea, pues sentí el dolor. Sí. Mi madrina me dijo, no, que por qué hiciste eso, que no era necesario, que pues te estaban golpeando. Tuve que bajar y pues dijo, no, pues vamos a ver qué pasó. Pues gracias a Dios, pues volví hasta allá. Mi madrina me dijo, no, que no pasó nada grave, pero que igualmente pues esa es mi inversión, que pues debía tener más cuidado al momento de haberme hecho esa operación, pero pues ese es mi testimonio. El testimonio de las cirugías desde el más allá. ¿Funcionan, no funcionan? Porque algunos sí, porque otros no. ¿Se puede dar el milagro? No, es algo más de la mente. Otra historia. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre, supervisor de seguridad motorizado. Bueno, bienvenido. Un saludito a todos los supervisores que también hacen parte del gremio de los guardas de seguridad. ¿Y qué historia nos trae? Bueno, sí, a lo largo de mi vida pues me han pasado muchas cosas, varias cositas paranormales, cuentos de brujas y todo, pero específicamente vamos a hablar de esto que me pasó. Esto fue en el año 2018. Ese año había fallecido mi mamá, en paz descanse. Yo me encontraba escuchando la Mega ese día. Eso fue como para diciembre del 2018. Ese día estaban hablando, creo que del diablo y de las iglesias del diablo y todo eso. Más o menos me acuerdo.
Sí. Resulta y pasa que yo estaba en turno, como estoy ahora, en turno en mi moto, y pues tuve un accidente. Por esquivar un hueco con piedras, pues cuando le esquivé, metí el freno adelante y había arena y pues caí, la moto se resbaló, di varias vueltas. Bueno, en fin, el brazo pues me quedó bastante así, muy mal, o sea, no pude recoger la moto ya. Afectado. Que, sí, afectado bastante. Y no podía levantarlo ni nada. Ya. Tuve que pedirle a unas personas que llegaron ahí que me auxiliaran con la moto. Un policía, entonces la dejé en un CAI y todo. Y llegó, pues llamaron la ambulancia. Llegó la ambulancia, me llevaron a la clínica. Bueno, bien, me hicieron todo lo que son todo lo que le hacen a uno los exámenes y la ecografía, la radiografía y todo. Bueno, resulta y pasa que después que me dio el ortopedista, me mandaron a hacer un examen que a uno lo meten como por una cámara, creo que una resonancia. Sí. Sí, una resonancia, ok. Bueno, yo me hice la resonancia y cuando a mí me terminan de hacer esa resonancia, el muchacho que me la hizo, pues me dijo que así, literalmente o directamente, me dijo que estaba partido. Me acuerdo muy bien. Me dijo, Ñara, estás partido. Y yo con el dolor, pues, claro, yo estoy partido, ok. Me llevaron nuevamente a la clínica, porque es que el examen me lo hicieron aparte. Me llevaron a la clínica nuevamente y pues me ingresaron a un cuarto. En ese cuarto habían varias personas accidentadas. Y yo estaba con mi papá, me acuerdo, y pues yo al ver a todas esas personas que estaban accidentadas, oye, unos clavos, mejor dicho, grandísimos se le veían en esas piernas y todo, y en esos brazos. Claro, yo viéndolos a ellos, pues, yo empecé a orar, y mira que yo venía con el dictamen de aquel muchacho que me había dicho que estaba partido. Entonces llevaba mis resultados. Mientras estaba esperando al ortopedista, yo empecé a orar, me encomendé mucho a Dios. Y cuando llegó el ortopedista, me pidió los resultados. Y él simplemente saca los resultados y se pone a mirar así con una lámpara. Y se pone a mirar y a mirar y a mirar. Y yo, doctor, ¿hay algún problema? Me dijo, espérame un momentico aquí, ya vengo. Entonces lo veo que camina hacia una habitación, ya salió de donde estábamos. Yo sí lo veía que él volteaba los resultados de un lado para otro, y los miraba, y los miraba, y los miraba, y los miraba. Caramba, demoró como 10 minutos más o menos. Cuando el hombre vino, me dijo, ¿sabes qué? Te salvaste del bisturí. Cabestrillo 8 días y terapia. Y caramba, yo dije, gracias, Dios mío. Un milagro. Porque la verdad es que no. Sí, o sea, yo pienso que fue eso. Porque la verdad no me encomiendo a ningún santo, a pesar de que mi familia es católica. Simplemente me encomiendo directamente a Dios. Y más nada. Entonces, pues todo se lo debo a mi Diosito, como dice el disco. Pues muchas gracias, amigo, por contarnos su historia de no creer. Cirujanos psíquicos, médicos milagrosos, operaciones a distancia en el cartel. Y más historias y temas aterradores. Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de la Mega. Mi nombre es Tulio Fernández. Ir quirúrgicamente sin tocarnos. Muchos testimonios dicen que esto es cierto. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Felicito por el programa y tengo algo, mejor dicho, vea, una noche es cortica para hablar sobre este santico tan hermoso que me operó a mí y se ha dejado ver de nosotros. Yo soy viuda, él viene y me acompaña aquí, siento cuando se me sube a la cama, soy feliz porque a mí me duelen mucho las rodillas y al momento de que él llega siento como una lamparita infrarroja
lo siento cuando se me sube a la cama. ¿Está hablando, señora, usted de José Gregorio Hernández? Sí, señor. Ok, perfecto. Me parece que él anda conmigo. Él Me voy para viaje, lo siento en el carro. Me voy al hotel, él llega allá y me acompaña. Siento una compañía porque él es tan santico. Él se nos apareció, estábamos las dos parientes hablando cuando pasó por la mitad, así con un vestido café en leche, muy lindo, es muy tipo, muy hermoso es él, muy elegante. Él fue muy humanitario, yo tengo la película de él iba a ser sacerdote y no pudo ser sacerdote por la altura. Tiene una clínica en Caracas porque él nació en Isnotu. Okay. Fue un hombre fue muy humanitario, para que la gente venga a hablar cosas cochinadas que no es de él. Es un hombre santico, si hubiera la cara tan hermosa que él tiene. Vea, él se dejó ver de nosotros, se dejó ver de mí cuando yo llegué a mi alcoba, estaba así en el testero de mi cama, tal, y conforme salí allí en la novena. Él es rosado, ñatico, tiene un bigote espesísimo, es cabellón, velludo, es hermoso. Y él me quiere tanto que él me acompaña aquí casi todas las noches, viene a darme vuelta y yo le digo, cógese, tesoro, está lloviendo mucho, la noche está muy fría. Llegué a su habitación, a su cama, y lo siento que se me sube y siento un calorcito, y yo cógese que me duelen los huesitos. Agarra la cintura y me calorea, y él mismo me calorea. Él es hermoso. Vea, yo tengo multitud de ¿qué le digo yo a usted? De milagros que él ha hecho. Vea, la gente por multitud me ha contado, me he dado cuenta yo de milagros que él ha hecho. Lo que pasa fue que cuando él murió, le voy a contar la historia, yo tengo la película quemada, dura 2 horas. Yo fui a una gregoriana que verdaderamente él ya habla con él y él se le incorpora, y él me dijo que él me quería mucho a mí. Y yo, ¿y usted por qué me escogió a mí? Dijo, porque usted es muy noble. Y dije yo, ay, tan hermoso usted. Y usted era soltero. Dijo, sí. Y yo, dígale a mi hermanita que qué bueno, porque él fue a mí. Dijo, yo hace tiempo me casé con usted espiritualmente. Y yo, ¿cuándo? Dijo, los angelitos nos casaron y él no me deja para ninguna parte. Él es hermosísimo, para que la gente venga a hablar cochinadas y lo que no es. Y hasta ese señor que es el sacerdote, no sé qué, esos hablan porque no saben la mitad de nada. En cambio yo sí me di cuenta de la vida de él, y él fue muy humanitario con la gente, súper. Entonces cuando él cogió el carro, porque le había sacado a un señor algo muy miedoso, y yo estaba mirándolo así por entre un frasco con alcohol. Cuando aparece en la película, bueno, mi hijo, mucho cuidado con el carro, un hijo de papi y mami. No, tranquila, mamá. Cuando se va el tipo como en un jeep, un carro allá en Venezuela, cuando le echa mano, lo cogió y él cayó al suelo. Y entonces en ese momento él iba a ir a mirar una señora de parto y dijo, oye, una voz que le dijo, ve hijo, acabas de hacer tu obra. Y desde ese momento, si no sabían la historia, mire lo santo que es. Desde ese momento Dios le dio poder, porque nosotros somos alma, cuerpo y el espíritu no muere, nosotros nunca morimos, transformamos de vida, cambiamos de ¿qué le digo yo a usted? De planeta o de no me acuerdo en el momento de la palabra adecuada. En todo caso, él fue una persona muy súper buena, y desde ese momento que el Señor le dio a él esa orden, acaba de ir a hacer tu obra. Fue y así en espíritu atendió a la señora. Miren lo lindo que es. Él mejor dicho, él es digno de estar canonizado hace mucho rato. Muy bien, muchas gracias. Y con ese testimonio de esta mujer cerramos la noche, y ya también con un invitado. A todos ustedes muchas gracias, una feliz noche y que en paz descansen.